Hola a todos, en esta ocasión vamos a hacer una nueva actualización de la cartera de inversión que se propone a las cuentas asesoradas. Esta actualización la hacemos a octubre del 2024. Como ya sabrán, el esquema de cartera se organiza en 4 grandes bloques, de los cuales hay 2 grandes bloques, un 40% destinado a inversión en obligaciones negociables, donde la función es estabilizar la volatilidad de la cartera de inversión y generar una renta pasiva en dólares para que los nuevos inversores puedan visualizar en el corto plazo los resultados de la inversión, ya que las obligaciones negociables cada 6 meses están pagando una renta en dólares que se acredita en nuestra cuenta de inversión. Por otro lado, hay un 40% asignado a acciones extranjeras, lo que se llaman CDRs. Aquí la función, por un lado, es diversificar el riesgo argentino, invirtiendo en negocios que se desempeñan en el exterior, y por otro lado, maximizar la capacidad de crecimiento en dólares, ya que las acciones son el activo por excelencia que mayor desempeño tienen en el largo plazo. Entonces, estos 4 bloques es el esquema que utilizamos para asignar el ahorro a la inversión. Tengan en cuenta que las nuevas cuentas de inversión que se comienzan a armar no necesariamente van a tener esta distribución desde el primer día, porque por ejemplo actualmente tenemos que los CDRs están bastante caros, al igual que las obligaciones negociables, por lo tanto comenzamos armando tan solo un 20% en CDRs y el resto se mantiene de manera transitoria en inversiones de corto plazo a la espera de mejores oportunidades de inversión. Por lo tanto, esta diversificación no es algo que se arme desde el primer día, sino que es un parámetro, un objetivo para ir organizando nuestras inversiones en el largo plazo. Este esquema también es una forma visual, fácil de entender, para explicar cómo se organizan las inversiones dentro de nuestra cuenta comitente. Bien, a continuación tratamos de partir de algunos datos para tomar decisiones de inversión. Dado que en el día a día hay exceso de información y resulta confuso, la forma más fácil de entender la realidad económica, que es compleja, es utilizar gráficos, como por ejemplo el que elabora Neri Percy, está sacado de la red social X o X. En esta gráfica lo que vemos es las barras positivas, son los años en que la tasa en pesos le gana al dólar. Claramente en el año 2024 la inversión en tasa en pesos, ya sea fija como un plazo fijo o variable como un plazo fijo UVA o un bono SER, le gana a la inversión en dólares. Por lo tanto, con este dato podemos concluir que en el año 2024 vamos a ponderar un poco más las inversiones a tasa en pesos por su alta rentabilidad, ¿sí? Pero no implica que vayamos a desarmar las inversiones en dólares, porque en estos años donde el tipo de cambio se mantiene estable, por lo general el tipo de cambio se va abaratando, es decir, se hace más fácil comprar inversiones en dólares utilizando pesos, porque el dólar está estable o a la baja. Entonces, en estos años, si bien vamos a ponderar inversiones a tasa en pesos, también vamos a aprovechar a armar posiciones en dólares, aprovechando un tipo de cambio que se mantiene estable o a la baja. Las barras negativas, por el contrario, son los años donde el dólar le gana la tasa en pesos. Por eso en la cartera de inversión mantenemos ambos tipos de inversiones, una mayor ponderación en inversiones en dólares, pero también mantenemos inversiones en pesos justamente porque hay años donde las inversiones en pesos tienen mejor desempeño. A continuación, volvemos a actualizar el seguimiento del Carry Trade. Esta tabla la pueden encontrar en la pestaña Carry Trade de la planilla de seguimiento de inversiones y tenemos algunas posiciones de inversión a las cuales le hacemos seguimiento a modo de evaluación, a modo de inversiones testigo. Por ejemplo, en agosto del 2023 se invirtió en un bono SER-QUAP de muy largo plazo y el 17 de abril se vendió parte de esta inversión, dado el gran desempeño que tuvo por la inflación del periodo, y si lo medimos en dólares al rendimiento, podemos ver que en menos de un año, en 231 días, arrojó una rentabilidad del 197%. Esto es gracias a que la tasa en pesos le gana al dólar, por lo tanto aprovechamos estas oportunidades para acelerar el crecimiento en dólares de nuestro capital. Tengan en cuenta que de media una inversión en dólares en una obligación negociable moderada obtenemos un 8% anual en 12 meses y aquí obtuvimos algo extraordinario que fue un 197. Si tomamos un plazo fijo UVA elaborado a finales del 2023,
Luego de 6 meses, el 26 de abril del 2024, arrojó una rentabilidad en dólares de un 75%, lo cual es sumamente elevado. Si vamos a algo más reciente, el 28 de agosto se armó una LECAP en las cuentas comitente con vencimiento el 14 de octubre. Cuando esa LECAP se cerró el 14 de octubre, arrojó una rentabilidad de un 18% en dólares, más inferior a inversiones pasadas, pero sigue siendo una rentabilidad extraordinaria porque es un 18 en dólares en tan solo 47 días, mientras que una obligación negociable arroja un 8% a lo largo de 12 meses. Actualmente hay dos posiciones a tasa en peso abiertas en las cuentas comitentes, que son ambas LECAP, una con vencimiento el 29 de noviembre y la otra con vencimiento el 13 de diciembre. La primera de ellas lleva una rentabilidad en dólares acumulada del 7,9 en tan solo 40 días y la segunda una rentabilidad del 1,6 en dólares en tan solo 8 días. Si el tipo de cambio se mantiene estable hasta el vencimiento de este instrumento, obtendremos una rentabilidad en dólares sumamente elevada, ¿sí? Cuando hacemos carry trade, esto de hacer tasa en pesos para luego con el capital invertido y los intereses ganados poder comprar una mayor cantidad de dólares, gracias a que el tipo de cambio está estable o a la baja, tenemos que tener en cuenta el riesgo. Y el riesgo es que durante el proceso de inversión el tipo de cambio salte, se actualice al alza, lo cual nos podría generar una rentabilidad en dólares muy baja o incluso negativa. Por eso, en la medida que las inversiones en pesos van finalizando, una parte de esa inversión la vamos calzando contra activos dolarizados para ir asegurando la ganancia en dólares. Si observamos la gráfica que publica el Banco Central de la República Argentina, donde se mide el tipo de cambio real multilateral, esto nos ayuda a comprender si el dólar está caro o barato. Cuando está por debajo del límite de 100 significa que el tipo de cambio está atrasado. Cuando el tipo de cambio se atrasa hay que tener cuidado porque tarde o temprano puede venir una corrección si la economía se deteriora. Podremos ver que cada vez que perforó el nivel de 100 le sucedió un salto brusco en el tipo de cambio. El último fue en diciembre del 2023 cuando asume Milei. Tiempo atrás fue en la época de Macri y mucho tiempo atrás fue en el año 2002, si no me equivoco, donde la actualización del tipo de cambio fue muy elevada cuando se salió de la convertibilidad. Por lo tanto, hay que tener cuidado cuando se hace carry trade, que en algún momento nos va a sorprender el salto cambiario. Por eso, las inversiones que están haciendo carry trade, una parte las vamos cerrando y calzando contra inversiones dolarizadas para asegurar esa ganancia extraordinaria en dólares. En la tabla que se muestra a continuación también está en la pestaña Carry Trade de la planilla de seguimiento de inversiones. Es un seguimiento que venimos haciendo desde comienzo del 2024 para dar respuesta a la pregunta si aún conviene invertir en un plazo fijo UVA. Se coloca la inflación que proyectó la consultora privada 1816 y el Banco Central y fuimos comparando con la inflación real. Por suerte, la inflación real, si bien fue elevada, estuvo por debajo de las predicciones de la consultora. Por otro lado, comparamos la inflación con la rentabilidad de un plazo fijo tradicional y lo que concluimos en un primer momento es que hasta la fecha la inflación fue superior a la rentabilidad de un plazo fijo tradicional. Por lo tanto, un plazo fijo UVA fue una mejor opción que invertir en un plazo fijo tradicional. Otro análisis que hacemos es que para que la inflación le empate al dólar, actualmente tendríamos que tener un tipo de cambio de 1680 y tenemos un tipo de cambio de 1215. Por lo tanto, el plazo fijo UVA no solo le ganó al plazo fijo tradicional, sino que también le ganó al dólar. Y por otro lado, comparamos con la rentabilidad de una LECAP. La LECAP, para quienes no están en tema, es el plazo fijo de la bolsa, ¿sí? Es una inversión a tasa fija en pesos, pero que se ejecuta en la bolsa. En septiembre, la rentabilidad mensual de una LECAP fue superior a la inflación y ya comenzó a ser superior al plazo fijo UVA y al plazo fijo tradicional, ¿sí? Es decir, en septiembre la LECAP no solo que le gana un plazo fijo tradicional, sino que también le gana al plazo fijo UVA. La rentabilidad promedio considerando una LECAP a 2 meses es del 3,68 y si consideramos una LECAP a 4 meses, la rentabilidad que están arrojando es de un 4%. A más largo el plazo de inversión, mayor es la tasa fija en peso que paga una LECAP.
Lo que tenemos que tener en cuenta es que si bien la LECAP tiene mejor desempeño que el plazo fijo tradicional y el UVA actualmente, en la medida que la inflación vaya bajando, la rentabilidad de una LECAP también va a bajar. Y es esperable que la rentabilidad de un plazo fijo tradicional también comience a bajar. En el siguiente cuadro se actualiza la rentabilidad de las LECAP para los diferentes vencimientos. Por ejemplo, si tomamos la S29N4, la S significa que se trata de una letra que es similar a un plazo fijo. El 29 es el día de vencimiento, la N es el mes, en este caso noviembre, y el 4 hace referencia al año 2024. Si bien la TNA es de un 44% anual en pesos, superior a un plazo fijo que no llega al 40% en este momento, cuando analizamos una LECAP tenemos que ver la tasa efectiva anual, es decir, considerar la reinversión de los intereses, el efecto del interés compuesto. Porque en una LECAP los intereses que se generan en el día a día se reinvierten automáticamente. Por lo tanto, la rentabilidad no es de un 44%, sino que es de un 56% anual en pesos o un 3,74 mensual en pesos. Es decir, los intereses se van reinvirtiendo automáticamente generando interés compuesto. Entonces, una primera conclusión en base a los datos que analizamos es que a la hora de armar inversiones, en este momento ponderamos más la tasa fija en pesos a corto plazo, porque tenemos un dólar que está estable y que es objetivo del gobierno mantenerlo estable para controlar la inflación a la baja. No obstante, tengamos en cuenta que seguimos armando posiciones dolarizadas porque en algún momento nos puede sorprender un salto en el tipo de cambio si las cosas no marchan muy bien. Por otro lado, priorizamos tasa fija en pesos a corto plazo porque las obligaciones negociables por lo general están a un precio elevado, a un precio poco atractivo, arrojando una rentabilidad en torno al 6%, cuando la rentabilidad mínima que necesitamos es de un 8% o más para cumplir con el objetivo de rentabilidad de nuestra cartera. Este sobreprecio que contienen las obligaciones negociables es por la gran demanda que hay actualmente fruto del blanqueo. Y por otro lado, también priorizamos la inversión de tasa fija en pesos de manera transitoria porque cuando vamos a comprar CDRs también nos encontramos con un mercado que está en máximos históricos y dentro de las opciones de inversión que manejamos son pocas las alternativas que están a un precio de compra razonable o bajo. Por ende, como participación en la cartera le estamos dando hasta un 25% de forma transitoria en tasa en pesos, ¿sí? Le restamos participación a las ON y le restamos participación al CDR transitoriamente. Si pasamos a analizar el dato de inflación, podemos concluir que la tendencia a la baja va a continuar en octubre, ya que si vemos el dato de inflación mayorista, es decir, los precios en el canal mayorista, cuando los precios en el canal mayorista bajan, es de esperarse que en el canal minorista, es decir, en el supermercado, tiendan a bajar. Por ejemplo, si analizamos los datos históricos de la inflación mayorista, podemos ver que en abril la inflación mayorista bajó respecto al mes de marzo, por lo tanto, al mes siguiente, en mayo, la inflación minorista también bajó. En la última presentación también habíamos visto que la inflación mayorista de agosto bajó respecto a julio, por lo tanto esperábamos que en septiembre la inflación minorista baje y de hecho bajó, ¿sí? Actualmente vemos que el dato de inflación mayorista en septiembre volvió a bajar respecto al mes anterior, de agosto, por lo tanto es esperable que el dato de octubre, el dato de inflación de octubre, cuando se publique en noviembre, la inflación vuelva a bajar, ¿sí? Esto, por supuesto, como siempre decimos, no podemos adivinar o predecir el futuro, pero en base a los datos que se van presentando podemos ir sacando algunas conclusiones. Es decir, la conclusión aquí es que la inflación seguirá desacelerándose y eso es positivo, obviamente. Entonces, una segunda conclusión que sacamos a la hora de tomar decisiones de inversión analizando los datos es que también vamos a ponderar la inversión en bonos SER, es decir, la inversión cuya rentabilidad se ajusta por inflación. ¿Por qué? Bueno, justamente porque como la inflación viene bajando, hay menos interés por parte del mercado de comprar inversiones que ajustan por inflación y justamente ese menor interés deja precios de compra más atractivos de cara a los bonos SER.
Ese precio de compra más atractivo nos permite incrementar la rentabilidad de los bonos SER, dejando una ganancia real, es decir, una ganancia por encima de la inflación que nos resulta atractiva para la cartera de inversión que estamos armando. Al mismo tiempo, este tipo de inversiones que ajustan por inflación nos sigue dando cobertura, al igual que el dólar, por si la economía comienza a deteriorarse, ¿sí? El objetivo de cartera es dormir tranquilo y para dormir tranquilo tenemos que estar posicionados en inversiones que brinden cobertura por si las cosas salen mal. La participación en cartera que le asignamos aproximadamente a los bonos SER es en torno a un 15%, restando participación a las ONs y a los CDR. Aquí le traigo una captura de pantalla del bono TX26, donde vemos que ya actualmente por la caída de paridad está rindiendo más de un 12% por encima de la inflación. Es decir, que si el dólar evoluciona al ritmo de la inflación, obtenemos una ganancia en dólares de un 12% anual, cuando una obligación negociable tradicional rinde en torno a un 8%. Y si el dólar evoluciona a menor ritmo que la inflación, la ganancia en dólares será mayor a un 12% anual. A su vez, este bono comienza a amortizar de forma semestral a partir de noviembre del mes que viene, por lo tanto empieza a brindar liquidez a la cartera y esa liquidez nos puede servir para aprovechar nuevas oportunidades de inversión que surjan en el mercado o bien para reinvertir dentro del mismo bono generando el efecto de interés compuesto. En el otro extremo también utilizamos como bono SER el bono QAP, que es de muy largo plazo, vence en el año 2045 y gracias a que es un bono de largo plazo lo conseguimos a una paridad muy baja. Esa paridad baja nos permite por un lado obtener una ganancia real por encima de la inflación de un 11% y recuperamos la inversión en tan solo 9 años, menos de 9 años, a pesar de que el bono vence en el 2045 y esto es gracias a que estamos pagando menos de la mitad de lo que vale esta inversión. Por otra parte, que sea un bono de largo plazo le da mayor volatilidad, por ende, si en algún momento la paridad comienza a subir por mayor demanda de este tipo de bono, podemos obtener rápidamente una ganancia de capital como pasó en diciembre del 2023, donde la paridad subió por encima del 80%. Por lo tanto, también se coloca este bono SER, pero de largo plazo, para tener mayor volatilidad y favorecernos de esa volatilidad cuando el bono comprime tasa o sube su paridad. Bien, por otro lado también dijimos que seguimos armando posiciones en dólares, ya que queremos aprovechar un tipo de cambio favorable y siempre que vamos a ingresar una inversión nominada en dólares utilizando pesos, tenemos que preguntarnos la clásica pregunta si el dólar está caro o barato. Para eso también se lleva seguimiento del tipo de cambio del dólar MEP. En la pestaña dólar cotización de la planilla de seguimiento de inversiones van a encontrar este cuadro siempre actualizado donde hacemos una estimación, no pretende ser una predicción, simplemente un parámetro de cuánto debería valer el tipo de cambio MEP considerando las reservas actuales, la base monetaria en pesos y considerando la evolución de la inflación. A octubre consideramos que el tipo de cambio MEP debería estar en torno a 1.356 pesos y actualmente está en 1.164. Por lo tanto, con este parámetro podemos concluir que el tipo de cambio es atractivo. Por otro lado, cuando nos preguntamos, bueno, ¿hasta dónde podría caer el dólar? ¿Sí? Ya que muchas veces compramos y el dólar sigue cayendo y a eso a veces nos genera preocupación. Por un lado, tengamos presente que el tipo de cambio baje siempre es positivo porque le da mayor poder adquisitivo a los pesos y tengamos presente que el tipo de cambio no puede caer indefinidamente. Entonces, aquí lo que calculamos es un valor piso para el dólar. ¿Cómo lo calculamos? Tomamos el dólar oficial, le sumamos el impuesto país y obtenemos el dólar que pagan los importadores, 1.080 pesos. Entonces, si el tipo de cambio MEP cae por debajo de esta cotización, automáticamente comenzaría a subir porque sería demandado por los importadores por ser un dólar más bajo que el dólar importador. Bien, en materia de obligaciones negociables, es decir, el bloque 2 de la cartera, se hicieron dos movimientos. Por un lado, se accedió al canje que presentó Albanesi, era un canje que ya estaba anunciado. Albanesi, que es una compañía de energía, durante agosto canjeó las obligaciones negociables ley argentina para prolongar los vencimientos de pago, ya que la empresa actualmente
tiene compromisos que asumir muy por encima de sus ingresos. Entonces esos compromisos los prolonga a futuro, ya que a futuro tendrá mayores ingresos gracias a las inversiones que está haciendo la compañía. Entonces accedimos al canje de la obligación negociable ley extranjera, cuyo ticker es MRCAO, y este ticker, que originariamente vencía en el año 2027, se prolonga el vencimiento hasta el año 2031. Pero a cambio tenemos acceso a una rentabilidad mayor, y como es una cartera de inversión a largo plazo, no nos interesa prolongar el plazo de vencimiento. Y menos aún cuando el mercado de obligaciones negociables actualmente cotiza a precios elevados y la rentabilidad de esas inversiones, justamente por tener un precio elevado, es bastante baja, en torno a un 6% anual en dólares. Un 6% anual en dólares es bajo para el objetivo que tenemos a la hora de armar la cartera de inversión. Cuando armamos la cartera de inversión, nos fijamos como rentabilidad mínima a obtener un 8%, ¿sí? No obstante, aquellos que tengan dólares parados, ganar un 6% es mucho mejor que no ganar nada, ¿sí? Lo que pasa es que un 6% muchas veces se queda corto porque Estados Unidos ha llegado a tener inflaciones anuales en dólares por encima del 6%, entre un 8 y un 9% anual de inflación en dólares. Por eso tampoco queremos obligaciones negociables con tasas bajas. Otro dato positivo es que la compañía Albanesi siempre viene cumpliendo con los compromisos de pago, y en el caso de la obligación negociable que se canjeó ya había amortizado, es decir, nos había devuelto el 26% del capital invertido. Bien, aquí a continuación se presentan las nuevas condiciones de la ON que quedó en cartera. Todavía no se ve reflejada esta obligación negociable en la cartera de inversión, por lo tanto van a ver una disminución en sus tenencias, pero esto es transitorio. Cuando la nueva ON se deposite en la cartera de inversión, van a recuperar el capital invertido. Es decir, actualmente la posición figura con valor cero, por eso van a ver una baja en el capital invertido. Como dijimos, vence en el 2031, sigue siendo ley extranjera, lo cual es muy positivo. Paga con dólares cable depositados en el exterior. Esto es un beneficio para quienes tienen cuenta en el exterior. Se evitan los gastos de transferencia. El que no tiene cuenta en el exterior puede traer los dólares sin cargo a Argentina. También continuará el proceso de amortización, ¿sí?, en 12 cuotas, pero la amortización la reanuda en mayo del 2026. Y la tasa de interés pasa a ser un 11% anual en dólares, cuando nos estaba pagando actualmente un 9,6%. Es decir, con solo acceder al canje elevamos automáticamente la rentabilidad de esta inversión. Entonces, elevamos la tasa de interés en una compañía que mejora su capacidad de pago gracias a la extensión de los vencimientos que logra con el canje y a los mayores ingresos futuros a generar si la puesta en marcha de los nuevos proyectos de generación de energía tienen éxito. A su vez, acceder al canje es una forma de apoyar a la compañía en la cual estamos invirtiendo. A su vez, en este proceso de canje volvió a pasar lo mismo que pasó en agosto. Se anuncia el canje y la obligación negociable cae de precio, baja de paridad, por lo tanto aprovechamos esta baja de paridad o menor precio para acumular nuevamente este tipo de obligación negociable para luego inmediatamente ingresar al canje. Entonces, no solo que elevamos la rentabilidad por tener una tasa de interés mayor, sino que el comprar o volver a acumular obligaciones negociables a un precio menor nos incrementa la ganancia de capital, esa diferencia entre lo que vale la ON por sus fundamentos y la diferencia con el precio al que estamos comprando esa obligación negociable. Es decir, la ganancia de capital siempre es la diferencia entre lo que vale el instrumento y el precio de compra. Si el precio de compra es menor, no solamente que ganamos por los intereses que genera, sino que vamos a ganar una ganancia de capital que la vamos a obtener en nuestra cuenta de inversión cuando el instrumento llegue a su fin o cuando el instrumento amortice capital, ¿sí? Entonces, de esta manera vemos que algo que vale 100 lo estamos pagando poco más de 95. Esa diferencia, cuando la ON amortiza, la vamos a captar en nuestro portafolio de inversiones. ¿Por qué baja de precio? Bueno, realmente no sé. Quizás algunos inversores se asustan con la idea del canje y abandonan la posición. Al vender se genera una mayor oferta y los precios bajan.
Conclusión, con una gestión oportuna de compras, sin hacer nada sofisticado, simplemente haciendo compras oportunas, podemos incrementar la rentabilidad de nuestra cartera de inversión. Por un lado, incrementando la tasa gracias al acceso al canje y por otro lado generando una ganancia de capital por aprovechar esta caída de precios de forma transitoria. Y por otro lado, otro movimiento que se hizo en el bloque 2, es decir, en las obligaciones negociables, considerando que están cotizando con sobreprecio por el exceso de demanda que hay y que ese sobreprecio nos deja rentabilidades bajas, en torno al 6 o al 5%, se aprovechó una licitación primaria. La ventaja de invertir durante una licitación primaria, es decir, cuando la empresa está colocando la obligación negociable en el mercado, es que si participamos en esa licitación primaria, por lo general no hay que pagar un sobreprecio y nos permite captar mayor rentabilidad. En este mes transcurrió la licitación de Petrolera Aconcagua, colocando una ON que paga el 9% anual en dólares, superando nuestro objetivo del 8%. Tiene un vencimiento de 48 meses, es decir, 4 años, y paga los intereses de forma semestral y devuelve el capital de manera íntegra al vencimiento. Paga en billete dólar, es una ON hard dólar y es ley argentina. Es una empresa de bajo endeudamiento. Esto se difundió durante esta semana y aquellos que quisieron aprovechar lo hicieron ejecutando la inversión. Bien, antes de continuar a la parte de CDRs, le dejo mis datos personales para aquellos que necesiten asesoramiento a la hora de armar una cartera de inversión. Mi nombre es Santiago Griffin, soy contador, licenciado en Administración de Empresa y matriculado en CNB. Trabajo para brokers como Balance, InView y actualmente comienzo a trabajar con PPI. Estos datos también lo pueden encontrar en la descripción de este video y su consulta no molesta, la pueden hacer por WhatsApp y ahí les pasaré las propuestas con las cuales trabajo. Bien, ahora pasando al último bloque que vamos a analizar, que es el bloque de los CDRs, si analizamos la evolución del mercado accionario a lo largo de este año, podemos ver que el S&P 500, que es un promedio de cómo se están desempeñando las acciones en el mercado, ya que es el índice más representativo en el mercado accionario, vemos que el crecimiento que está teniendo este índice está muy por encima de la media histórica. Una primera conclusión rápida que podemos hacer es que el mercado no está barato, por el contrario, está caro. Si analizamos la evolución durante el 2024, desde el 1 de enero hasta finales de octubre del 2024, ha evolucionado un 21,6% en dólares, cuando la media ronda entre 10 y 11% para 12 meses. ¿A qué se debe este gran crecimiento? Por un lado, Estados Unidos baja las tasas de referencia, por lo tanto, una baja de tasa quita atractivo a la inversión en bonos y en fondos porque pagan menos tasa. Entonces, los flujos de fondos salen de esas inversiones, salen de los bonos, salen de los fondos y van a buscar mayor rentabilidad invirtiendo en activos de mayor riesgo como las acciones. El hecho de que las acciones tengan mayor demanda hace que su precio, su cotización, suba. Por otro lado, el atractivo de las inversiones también proviene del auge que ha tenido la inteligencia artificial este 2024, donde esta nueva tecnología le va a permitir a las empresas incrementar su productividad, es decir, hacer más con menos, bajar su estructura de costo, aportar mayor valor y por ende van a tener mayores ganancias a futuro. Mayores ganancias a futuro implica que las acciones van a crecer más. ¿Qué tenemos que tener cuidado? Que como hay mucho interés por entrar en acciones, hay mucha demanda y los precios suben. Si pagamos un precio elevado por una acción, nos va a dejar con una rentabilidad muy pobre o incluso negativa por mucho tiempo. En esta otra gráfica también se visualiza claramente que el mercado no está barato. Lo que hace la gráfica es comparar la línea celeste, que es la cotización, es decir, el precio que tenemos que pagar por ingresar a la inversión en acciones, la cotización del S&P 500 versus la evolución de las ganancias promedio de las empresas que componen al S&P 500. ¿Por qué se compara con las ganancias? Porque en el largo plazo las acciones crecen al ritmo en que se incrementan las ganancias. Mayores ganancias implica mayor capital implica que las acciones valen más porque justamente las acciones son una fracción del capital de una compañía. Entonces, los precios deben evolucionar al ritmo en que evolucionan las ganancias para que
el precio sea razonable, ¿sí? Para que no sea ni caro ni barato. Que vemos que actualmente la línea celeste, que es la cotización o precio, evoluciona a mayor velocidad que lo hacen las ganancias de las compañías. Por ende, también podemos concluir que el precio de las acciones es elevado. La cotización creció en mayor proporción que las ganancias de las compañías, por lo tanto hay una divergencia. Índice de un mercado que en promedio no está a precios atractivos de compra, y como los precios no son atractivos, este sobreprecio que pagamos al invertir en acciones hace que la inversión en acciones otorgue una rentabilidad pobre o incluso negativa. El punto positivo de invertir en acciones utilizando pesos es que el tipo de cambio implícito que pagamos, no olviden que cuando aplicamos peso a CDR estamos comprando una inversión que está nominada en dólares, por lo tanto hay un tipo de cambio implícito, un tipo de cambio de conversión para ingresar a la inversión. Ese tipo de cambio actualmente está atrasado, está a un precio atractivo. En este gráfico, que es de Salvador Vitelli, podemos observar que el tipo de cambio del dólar CCL, que es el dólar que se paga para acceder al CDR, está a niveles del año 2019. Lo que hace este gráfico es actualizar la cotización del CCL a moneda de poder adquisitivo de la fecha. Por lo tanto, hoy pagamos el mismo tipo de cambio que existía en el año 2019. Esto es un punto a favor. No obstante, la inversión medida en dólares está a un precio elevado. En el análisis que se muestra a continuación, lo que vemos es cómo el sobreprecio que se paga actualmente por una acción nos hace disminuir la rentabilidad potencial que nos puede brindar esa acción. Vamos a tomar el caso de United Health. Esto lo encuentran en la pestaña que tiene el nombre de la empresa, en la planilla de seguimiento de inversiones. Es una empresa que pertenece al sector de los seguros vinculados al sector de la salud. El ticker es UNH. Esta empresa de media, considerando los últimos 10 años, viene rindiendo un 22% anual en dólares. Hay años positivos, hay años negativos, pero la media es 22%. El valor razonable, es decir, cuál sería el precio justo hoy, lo hemos tasado en 523 dólares. Actualmente cotiza a 564 dólares. Por eso cuando consultan la planilla de inversiones dice estado mantener, es decir, no comprar. El precio proyectado para 2028-2029 es de 875 dólares si la compañía cumple con sus metas de crecimiento. Por lo tanto, si se logra este precio objetivo, obtenemos un incremento de un 67% en dólares, lo que equivale a una rentabilidad promedio anual del 16% en dólares. Si sumamos la rentabilidad por dividendo, se incrementa a un 17,85% en dólares. Esta rentabilidad por dividendo es neta de impuestos, ya que por ser inversores extranjeros nos retiene Estados Unidos un 30%. Ahora, si compramos a precios actuales con un sobreprecio, en lugar de obtener un 17%, vamos a obtener un 14,82%. Es decir, se nos cae el potencial de rentabilidad casi un 17%. No obstante, sigue siendo una muy buena rentabilidad. Pero vean cómo el sobreprecio nos resta potencial de rendimiento. Otra acción que se tomó en el bloque 3, dedicado a la inversión en acciones extranjeras, se propuso vender la mitad de una posición que consistía en una inversión en Costco, que es una cadena de almacenes, es un supermercado similar a Walmart, pero con un modelo de negocio más eficiente, más rentable que Walmart. La compañía incrementó su proyección de ganancias a futuro por la apertura de nuevos almacenes. No obstante, la cotización, es decir, el precio de la acción, evolucionó muy por encima al crecimiento de las ganancias que está teniendo la compañía, generando un sobreprecio atractivo para vender. Es decir, ya que estamos en un mercado accionario caro, aprovechamos a tomar un poco de ganancias, ya que tomar ganancias es sano para la cartera. Si bien las acciones las planteamos a largo plazo, si se presenta una situación de sobreprecios elevados, aprovechamos a hacer una toma de ganancias parcial. De hecho, hice un video sobre cuándo vender un CDR y una de las situaciones en las cuales vendemos un CDR es cuando el precio ha quedado muy por encima de lo que la acción vale realmente.
En el año 2024 esta compañía creció un 37% en dólares, su acción, y considerando los últimos 12 meses creció un 67% en dólares. Este CDR se incorporó en la cartera entre finales del 2022 y principios del 2023, por lo tanto en las carteras nuevas no lo van a ver porque actualmente está caro y de hecho por eso lo estamos vendiendo en parte. Esa ganancia que obtenemos por la venta se propone aplicar a otros CDR que tienen cotizaciones más atrasadas, más atractivas, como lo era Globant y Google. Actualmente Globant actualizó su cotización y ya no está en un precio atractivo de compra. A continuación se muestra un gráfico que también se deja plasmado en la planilla de inversiones en cada una de las compañías en las que invertimos para que el inversor pueda saber de manera fácil y rápida dónde estamos parados respecto a esa inversión. Lo que hace el gráfico es la línea de punto, calcula cuánto debería valer la acción considerando las ganancias que está generando la compañía. Y la línea azul es la cotización o el precio. Dijimos que el precio, para que sea razonable, debe seguir la evolución de las ganancias de la compañía. Vemos que a lo largo de los años ha seguido la evolución de las ganancias, pero que actualmente se desentiende, por decirlo de alguna manera, de lo que debería valer la acción, reflejando un claro sobreprecio o una divergencia. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, o baja el precio de cotización o continúan subiendo las ganancias de la compañía hasta que ambas líneas tiendan a acercarse. Dado que el precio está muy por encima de lo que debería valer esta acción, es por eso que tomamos ganancia vendiendo al menos un 50% de la participación. Si este sobreprecio persiste, volveremos a vender otra parte para seguir tomando ganancias. De esta forma se dejan los cálculos hechos y graficados para que cada inversor, a través de la planilla, de una manera fácil y rápida, sepa dónde estamos parados respecto a SCDRs. Bien, y a continuación se hace una captura de TradingView para mostrar la evolución de la cotización. Dijimos que lo compramos a finales del 2022, principio del 2023, lo compramos cuando la cotización estaba en el soporte del canal y se vendió hace poquito donde vemos que la cotización alcanza máximos históricos. Y aquí a continuación lo que traigo es la evolución de las ganancias de la compañía, estamos hablando de Costco, donde vemos que la proyección futura es muy positiva y esto es un poco lo que está alentando esta suba de cotización en las acciones. Antiguamente invertíamos en Walmart, pero luego cuando descubro esta compañía, viendo que tenía un modelo de negocio mucho más eficiente, más robusto, comenzamos a invertir en Costco en lugar de Walmart. El problema de este tipo de empresas que son tan eficientes generando ganancias es que por lo general cotizan a un precio caro. Y bueno, finalmente para ir concluyendo, nuevamente mostramos la evolución, en este caso en una compañía puntual, no ya viendo el índice S&P 500, sino viendo los estados financieros de Costco. La línea negra muestra la evolución de las ganancias trimestrales de la compañía y la línea azul muestra la evolución de la cotización. Vemos cómo la cotización en el largo plazo sigue la evolución de las ganancias del negocio en el cual se invierte. Por eso siempre que invertimos en acciones estamos analizando las ganancias de la compañía porque sabemos que en el largo plazo el precio tarde o temprano va a reflejar el crecimiento de las ganancias. Y lo que tenemos que ver al momento de adquirir la acción es que ese precio no esté cotizando por encima de lo que la acción debería valer, ya que como vimos, si pagamos sobreprecios, se nos achica el potencial de ganancias. Bueno, esto ha sido todo el resumen de agosto sobre la cartera en la cual se está invirtiendo. Nuevamente les agradezco por su tiempo, nuevamente les dejo mis datos personales y seguimos en contacto. Muchas gracias, hasta la próxima.